Bueno, la primera pregunta sería si tienen preguntas. Sí, yo tengo una, no sé, y justo me entró la duda, ¿qué sería exactamente MI? O sea, entiendo que la excepción no se puede enmascarar, pero ¿qué es una configuración? No. Una entrada, Es una entrada. Es una entrada con un dispositivo ahí y pasa a ser el MI. Exactamente. Porque hay un punto de que te va a preguntar cómo haríamos para que la excepción nunca se pueda enmascarar. Y sería como la respuesta de conectar ese dispositivo a una entrada MI. Correcto. Digamos, desde el lado del hardware, si no del software sería aumentar los permisos. El nivel. Pero dice que nunca se puede enmascarar o que siempre se atienda. Que siempre se atiende. Sí, pero eso es en el contexto de ese problema. Sí. En el contexto de ese problema lo que te está diciendo es cómo manejar las prioridades para que cuando se pida siempre sea atendido. Que no es lo mismo que una interrupción que no se puede enmascarar. Porque una cosa es decir, ¿cómo voy a distribuir las prioridades? Vos sabés que, como definiste niveles, hay ciertos dispositivos que no interrumpen a otros dispositivos. O sea, las rutinas de ciertos dispositivos no se anidan con las rutinas de otros dispositivos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y si vos necesitas que este siempre sea atendido en el sentido de que no importa a qué dispositivo estoy atendiendo, a él lo voy a atender? No en el sentido de, en este momento no puedo atender interrupciones. ¿Sí? O sea, lo que te está preguntando ahí es, bueno, ¿cómo tenés que redistribuir las prioridades si vos crees que ese tenga una prioridad tal que nadie pueda bloquearlo de los dispositivos? Estamos hablando más de una configuración por software y un nivel de privilegio. Exacto. Que eventualmente puede incluir reasignar prioridades a los otros, porque por ahí hay alguno que está en el mismo nivel y que muestra. ¿Sí? Pero va por ahí la pregunta del práctico. Bien, y si yo tengo dos que están en el mismo nivel, mismo nivel de privilegio, ¿no se los interrumpe o sí se interrumpe? No, siempre es estrictamente mayor. O estrictamente menor del número, pero nunca, el igual nunca está. El igual nunca está, ¿por qué? No debemos tener dos dispositivos exactamente el mismo nivel. Porque yo lo que uso para esto es una máscara numérica. Y si voy a aceptar o sea, yo estoy ejecutando un programa. El programa tiene prioridad 3, por ejemplo. Y llega una interrupción de nivel, este nivel 3, y acá llega una interrupción de nivel 5. ¿La atiendo? Vamos a suponer que los niveles numéricos son para arriba. O sea, 5 es mayor que 3. Entonces sí. Desde que yo decido atenderla hasta que se retira el pedido, tengo un pedido de nivel 5. Entonces, acá empiezo el reconocimiento de la interrupción. En algún punto de por acá terminé de guardar el estado, el control terminó de guardar el estado, ¿sí? Y está por empezar a ejecutar la rutina de servicio. ¿La interrupción 5 sigue pendiente? Sí. Sí, porque hasta que no atienda efectivamente el dispositivo, la interrupción suele seguir pendiente. Entonces, en este punto, si yo acepto nivel 5 y estoy en nivel 5, volvería a entrar en interrupción. ¿Se entiende? Como este es mi filtro, siempre pido mayor en prioridad y al igual no lo admito. Porque eso lo necesito para distinguir que no es la misma que estoy empezando a atender, pero que todavía no atendí. Porque como se reparte entre el control y el software, el control termina y empieza a ejecutar el software y no distingue si la interrupción que está viendo es la misma o es otra del mismo nivel. ¿Sí? Entonces, un mecanismo para evitar esa reinterrupción permanente es prioridad mayor. Entonces van a encontrar que siempre los procesadores piden o estrictamente mayor o estrictamente menor, depende para dónde lo cuenten, pero que si estoy en el 5, al 5 no lo admito. ¿Está claro? Es lógico, ¿verdad? Es la razón por la cual los que son más sencillos y no tienen niveles
Cuando tienen una interrupción, deshabilitan la interrupción. Y la NMI tiene toda una historia para resolver estos temas. Porque podría pasar lo mismo, empezaría a ejecutar la NMI y sigo viendo la NMI. Pero en el caso ese que planteaba, además de que la prioridad tiene que ser mayor, los primeros bits. Eso es, no, esos son los que cuentan. Esos son los que cuentan, solo los primeros. Se refiere a que siempre se tiene que anidar, o sea, llegó independientemente de qué estaba haciendo, lo tengo que atender. Sí, si no, no va a ser siempre. Claro. O sea, si vos tenés dos dispositivos con el mismo nivel y querés saber el peor caso de latencia, y bueno, el peor caso de latencia va a ser cuando termina de atender al otro que tiene el mismo nivel que vos, que te puede ver nada más. ¿Se entiende? Sí. De hecho, ese es el mismo tipo de análisis que vamos a hacer ahora, exactamente. A todos los otros les tenés que subir los primeros. Si es hacia abajo, sí, si no, bajarlo. O sea. Y el EPIC es el que, digamos, el controlador lo decía el EPIC, ¿a cuál dispositivo quiere subir y bajar la prioridad? No, cuando vos pones un EPIC, el EPIC es el que define todo. O sea, vos en el EPIC tenés registros para decirle el dispositivo 1 tiene prioridad 7, el dispositivo 2 tiene prioridad 9, el dispositivo. ¿Sí? Entonces, directamente el EPIC es al que yo manejo el dos. Exactamente. Toda la gestión de prioridad se la delegas al EPIC. Y el EPIC sabe cuál es tu nivel actual, cuál es el nivel de cada una, porque tiene registros mapeados en memoria que vos usás para decirle, y con eso él decide si te tiene que interrumpir o no. Es como una secretaria ultra eficiente. Identifica a cada persona que llama y sabe si realmente tiene que atenderla o pasártelo o no a la interrupción. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Que van a ver que es muy parecido a lo que veníamos hablando. Tenemos un procesador que utiliza un número de 8 bits para definir prioridades. La prioridad mayor corresponde a FF y la menor a 00, o sea, al revés de lo que están en los prácticos. ¿Sí? Los prácticos siguen el ejemplo de Cortex, que utiliza numérica decreciente, y este sigue el ejemplo de Rickfile, que utiliza numérica creciente. Y la misma historia, pero al revés. De esos 8 bits, vamos a ir dibujando, los 3 bits más significativos son los que definen el nivel, el grupo o el anidamiento, como lo quieran llamar. ¿Sí? Estos son los que van a definir el anidamiento. Es decir, que se pueden anidar 2 a la 3 interrupciones como máximo. ¿Sí? Tenemos 6 dispositivos, desde A hasta DF, que todos tienen una rutina de servicio de 100D. Eso es la duración de la rutina. Y de los 100D, durante los primeros 10T, como todavía está guardando el estado, no se puede anidar. Entonces, esto van a ser 10 más 9. ¿Sí? Si llega un pedido en estos 10, aunque sea de mayor nivel, no lo voy a poder anidar porque estoy terminando de guardar el estado inicial y no puedo guardar estado por la mitad. Así como no puedo dejar una instrucción por la mitad, no puedo dejar un estado por la mitad. Si ya empecé a guardar el estado, tengo que terminar de guardar el estado antes de seguir. ¿Sí? Si no, voy a tener una cosa incoherente. Las prioridades están ahí y las vamos a seguir viendo. ¿Sí? No. El gabinete de los... El gabinete que está en la esquina de allá. En T0, bueno, tenemos la secuencia de pedidos. Entonces, lo que tenemos que hacer, en estos casos en general, es una línea de tiempo. O sea, ir marcando cada tiempo que ocurre, a quién voy atendiendo, qué me va quedando, y de ahí voy a saber qué es lo que sucede.
El T0 pide DA. Como no hay nadie, perdón, D0. Como no hay nadie, claramente lo voy a atender, ¿verdad? DC tiene prioridad 26. Pasa el 10T. El T15, por acá pide DB. ¿Así es? Sí. Bien, ¿DB qué prioridad tiene? 0,14. ¿Cuál es el nivel de este? Los 3 bits más significativos. Pero ¿Están de acuerdo? ¿Y de este? ¿Hay anidamiento? No, porque este tiene mayor numéricamente, así que este tiene menos nivel que, por tanto, no anida. ¿Sí? Entonces, este está pendiente. Sigo con DC. sí. Hasta los 100, no, depende. Cuando 30, 30. Pero que no es que En 30 tenemos otro evento. Veamos quién es. Ah, bien. ¿Sí? Sí, sí. Este es 15. Por ahora sigo con este. O sea, desde acá en adelante viene DC. ¿Hasta dónde? No sabemos. En 30 pide De E. tienes 0,054. 0,54. Y eso le corresponde 0, 3 bits. Los 3 más significativos. 0, El 8, el 0. El 4, el 2. ¿Qué sucede? Atiendo de Ahora atiendo esta. Entonces, hasta acá viene DC. Durante 10 más, esto es 30, sabemos que vamos a estar en el periodo de guardados. Si llegara una interrupción ahí, se va a tener que esperar. Tenga la prioridad que tenga. En este caso sería DA extra del 33. Esta está pendiente y esta está, o sea, esta está pendiente en ejecución y esta están en espera. Y estamos atendiendo de eso. En 33 pide DA. ¿Qué prioridad tiene? 62. O sea, 0. 0. 8. 4. 2. 1. O sea que debería atenderlo. Pero no. Pero no. ¿Hasta dónde no? y ahí, en el hipotético caso de que vuelva, que termine de A y siga de E, él tiene que volver a hacer los 10T o los 10T si ya están hechos. No, los 10 ya están hechos. O sea, estos 10, una vez que, o sea, o le ganas de mano, o después los 10. ¿Sí? Yo le pongo 2 rayitas abajo de BC y 3 de derecho. Vos querés que hagamos, bueno. Igual esto es medio relativo porque
Habría que hacerle distinto color, porque esta ni se empezó y esta está en el mirador. Pero es como para poner una pala que volver después. Digamos que así. ¿Cómo sigue la historia? En T80. Vamos a comprimir el tiempo. Porque después hay que desanudar todo esto. Está la logaritmo. Sí. ¿Qué pasa en T80? Pide DF. ¿Qué tiene? 0, 17. Y es prioridad entonces 0, 0, 0. Es decir, que sigo contento. TA empezó en 40. Próximo punto interesante, 140. ¿Sí? ¿Dónde termina? TA. Venga de él, ¿Por qué? que era de mayor prioridad que estaba ejecutando antes de DA. Porque es la que está guardada en el estado. ¿Sí? O sea, a menos que hubiese llegado una interrupción entre DE y DA del nivel menor que DA pero mayor que DE, y entonces atendería esa, vuelvo a la que estaba. Si hubiera llegado otra prioridad de este nivel, igual vuelvo a DE, que es la que está. ¿Sí? Okay. Primero termino lo que tengo a medio hacer. A menos que esté de vuelta. Yo pasé de nivel 2 a nivel 3. Pero si hubiera pasado de nivel 2 a nivel 5 y en el medio un round a 4, cuando termine con esa voy a hacer la 4 y recién después voy a terminar la 2. Okay. ¿Sí? Entonces vuelvo a DE. Con 90T. Como no hay pedidos, ahora es relativamente fácil, las vueltas son relativamente fáciles. De DE hice solo 10. Así que tengo 90, serían 230. Y se acaba DE. Y ahora ADC, porque no tengo nada de mayor prioridad. ¿De DC cuánto hice? 15. 30. 30. 30. Me quedan 70. Y ahora, F no tiene más prioridad dentro de... ¿qué F tiene? Y acá no importa si llegó un... ¿Sí? Tienen el mismo nivel, pero ahora son las dos simultáneas porque a ninguna de las dos la empecé a atender. Y esa es la gran diferencia de simultánea o unidad. ¿Sí? Si yo tuviese otra del mismo nivel que esta, la voy a atender a esta porque es la que a nivel termino. Pero si ni las empecé, son simultáneas. Y si son simultáneas, me guío por el número completo. El número completo hace que esta sea más prioritaria. Entonces, voy a hacer DF hasta 400 y recién al pobre DB hasta 500. ¿Y cuánto es la latencia de cada dispositivo? De cada dispositivo. Ujú. 300 de... Primero, la latencia era algo borroso, así que, ¿qué quieren tomar como latencia? Siempre desde que se termina la... Empieza ejecutando hasta que termina. ¿Hasta que qué? ¿Qué es la latencia? Desde que se termina el pedido. Correcto, esa punta no es tan difusa Se la termina. hasta que se atiende. Y el atiende es la parte borrosa. Ustedes pueden tomar como atención esto, o algún punto al medio que es donde se tomó el dato, se borró el flag y pueden tener una interrupción sin problema. Como es algún punto al medio, no sabemos nunca dónde está. Nosotros sabemos que está en estos 90, o sea, en algún lugar entre los 90. Generalmente tratamos de hacerlo lo más pronto posible. Entonces, pueden tomar dos cosas. Decir, bueno, cuando empiezo,
pero el cuando empiezo es medio dudoso, porque mira, esta empezó y la cortaron, así que... O cuando termino si quiero estar seguro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren tomar? Porque el problema no les dice definición de latencia. ¿O qué definición de latencia va a aplicar? Hasta que la T puede ser hasta que, por ejemplo, de hasta que la T por última vez antes de que se termine de ejecutar por ejemplo. Fíjate, Porque ahí la T D es un caso concreto. De eso lo ejecutó los 10 de acuerdo de estado. Es muy probable que el dispositivo en realidad no se haya sentido atendido. Para mí sería el final de la ejecución. Esa es la posición más segura. No, porque puede pasarse en ese caso que sea el peor caso y no se considera atendido. ¿Sí? Pero claramente estos 10, por lo que venimos hablando, no te atendiste el dispositivo. Apenas guardaste el estado y cuando cortaste te sacaron. Entonces, no sería muy justo decir que la latencia de DE es 0. ¿Se entiende? Este no es un buen punto. Si querés un punto, te diría, bueno, la mitad de este. A los 55. Y si no, directamente lo que hacemos en muchos casos es decir, exageremos, tomemos el... ¿Sí? Ahora, si sabemos que no se ocurren estas cosas, porque por prioridad, porque no tenés alineamiento, porque el inicio también te sirve. El inicio es más rápido de calcular. Seamos muy conservadores y tomamos el final. ¿Cuánto es la latencia de DC? 300. Aunque probablemente DC quizá lo tenemos mucho menos de 300. ¿Sí? Con 30 y bueno, por ahí, en realidad ya lo que has atendido. ¿Cuánto es la latencia de 200. Entonces los 30 por 30. 200. Arrancó en 30. Arranca en 30 y termina en... 230. Ah, bien, perfecto. Me estaba confundiendo yo con DC. Es verdad. 200. ¿Cuánto es la latencia de A? 100. O 0, digamos, o sea, la duración de la rutina en realidad. ¿Cuánto es la latencia de B? ¿De B? 10. Es que más Desde que llegó hasta que sí. 85. De D, no interrumpe. ¿Y de F? 100. No, No, 80. 320. Claro, desde D interrumpió. ¿Cuánto sería la máxima latencia de D? 485. 485, ¿verdad? O de se refería de D. De D. Digo de. Estas son las latencias efectivas de esto. Sí. Como este no interrumpió, no puedo calcular la latencia efectiva. Entonces, digamos, de este, ¿cuánto sería la máxima? ¿Cuál sería el peor caso de D? Sería 500. No, 500. 500 La prioridad más baja de todas. No sé qué prioridad tiene D. es que no existe. Ah, no está con prioridad de D. Ah, me lo saqué. Pero suponiendo que tenga la posibilidad, Probablemente para no ser Suponiendo que tenga la peor prioridad. o sea, la menor de todas, no convertiría en 500. O sea, viendo nuestra, cómo está hecha en la escala. Si tuviese la menor de todas, ¿cuál sería el peor caso? Que llega al inicio. después de DC, pues si llega al principio lo empieza a entender. Entonces, pero otra sería que llegue primero una con más prioridad, después de 10. Después de 10, ¿es el peor Si caso? llega en T1, si llega justo en T1, cuando ya ha sido tomada la... Ahí. Y si tiene la menor prioridad, incluso con que entre simultánea con cualquiera, ya perdió. Es más, si entran todas juntas, ya perdió. Este sería ¿Estamos de acuerdo? 600. 600. Sería 600.
Ahora, ¿qué pasa si eso es con un DD de 0, por ejemplo? O sea, si la prioridad de esta fuera 0x00, 600. Si la prioridad fuera de 15, ¿cuánto es el peor caso? 15 está entre B y F. En esa secuencia específicamente, bueno. Decime vos para el peor caso. En el peor caso va a entrar. ¿Cuándo pide el profe? Eso es lo que vos tenés que definir, pues ya te estoy diciendo el caso. Yo te digo la prioridad está entre este y este. O sea, es el anteúltimo. Antes con el último habíamos dicho el peor es que pidan todos juntos y tienen que esperar 600. Ahora no es el último, es el anteúltimo. ¿Sí? Está arriba de uno solo, que es arriba de B. ¿Cuál es el peor caso? Tiempos de, pero que empiecen o sea, en D0 y como solamente lo supera, o sea, como solamente supera a DB, arrancaría cuando F termina. ¿Qué pasa si pide B y un T después pide L? Tiene prioridades y tiene mayor. Tiene el mismo nivel. Tiene el mismo nivel. ¿Qué dijo Porque 15? se han dado. Por eso, 15. Tiene el mismo nivel. Y B le ganó por un T. Se tiene que comer los 99 de B. Y después todos los otros. Entonces bajamos de 600 a 599. ¿Sí? Pero eso pues estamos asumiendo que cada uno de estos llamados llega una sola vez. Pero yo no sé qué pasaría si en el medio que está ejecutado llega otra que es de más prioridad, entonces nunca se termina de ejecutar. O sea, yo Bien. no puedo saber cuál es. Yo les avisé que tengan cuidado con eso. Eso es válido siempre y cuando las de nosotros no lleguen tan a menudo que nunca termina de aprender todo. Entonces podría suceder que alguien te diga, A es muy pedigüeño y pide cada 800 T o cada 300 T. Entonces puedo decir, voy a demorar 600. No, pará, porque en los 600 entran 2 pedidos de agua. De todas formas, vos tenés que saber que sí. Para atender a los 6 necesitas 600. Por lo menos tienen que pasar en promedio 600 para que los atiendan, ¿entendés? Si uno pide cada 2 vueltas, bueno, listo, ahora en 700, tiene que, ¿sí? Entonces, primero, el total de trabajo que yo puedo hacer y el total de interrupciones tengo que poder atender. Y con eso puede suceder que algunos pidan más a menudo, y entonces sí, cuando hago el peor caso, digan, no, podrían suceder que entren 2 pedidos de A porque A piden muy seguido. Entonces, para eso yo debería, para tener una respuesta completa, debería ser más o menos Cada cuando interrumpe. Si no te lo dicen, se asume que es un interrumpe lo suficientemente espaciado como para que no interfiera en el cálculo. ¿Sí? Por decirte algo, interrumpen cada 5000 T. Y estamos hablando de 600 T, listo. No pasa nada. Ahora, si tenés un dispositivo que interrumpe cada 300, es otra historia. Pero no podés tener que todo interrumpa cada 300 y la suma de atenderlo te pone 600, pues son disolución. ¿Sí? Y hay que tener cuidado porque enseguida caemos en esa parte del análisis. Pero ¿y qué pasa si interrumpe? Bueno, o me lo dijeron, y si me lo dijeron, lo primero que tendría que hacer es ver que me alcanza la capacidad, es decir, interrumpe cada tanto, te interrumpe. Entonces, una ronda tiene tanta de este, tanta de este, tanta de este, tanta de este, y lleva tanto tiempo atenderla. ¿Me alcanza el tiempo? Sí. Bueno, ahora veamos las prioridades. ¿No me alcanza? No me alcanza. No hay prioridad que arregle nada. Podría suceder que me alcance, pero con las restricciones de anidamiento, de cosas por el estilo, o con las restricciones como esta, en teoría me alcance, pero me alcance tan justo que no hay ningún esquema de prioridades que me logre hacer llegar. ¿Sí? Porque acá hay una restricción adicional que presuma latencia, y esa restricción podría ser, suponete que en lugar de 1090 fueran 1020. Entonces, esto es importante, y por ahí, con ningún esquema prioridades igual te alcanza. O sea, en teoría te alcanzaría, pero en realidad tampoco lo puedes resolver. Pero si de entrada no te alcanza la capacidad para hacer todo, no hay solución. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no han tomado DA en 40 y no en 33?
porque durante estos 10 estoy guardando el estado y no puedo aceptar nuevas interrupciones aunque sean más prioritarias, pero tengo que terminar de guardar el estado. Es el equivalente a tratar de interrumpir una instrucción en el medio. No puedo dejar el estado por la mitad. Y no me quedó claro, si yo tengo dos que tienen la misma prioridad, uno inmediatamente después del otro, mientras está ejecutando, por ejemplo, DB y DF. O sea, Si yo tengo DB, espera, dibujemos para que quede claro. El T0 pide DB sí, y empiezo a atenderlo claramente. Y en algún momento después de los 10, para que no haya duda, pide DF. sí, En el 11, por ejemplo. Sí. las dos tienen la misma prioridad con eso. No, las dos tienen el mismo nivel, O sea, pero distinta prioridad. La prioridad es el número completo. sí, O si querés, el pedazo que no es nivel. En ReFile le llaman, o sea, en ReFile usan los 3 primeros bits como nivel y el número completo como prioridad. ¿Sí? a partir de 11, ¿sigue de DB o Sigue de B porque para que haya anidamiento, el nivel de la que llega tiene que ser mayor que el nivel de la que está. Si llegan las dos juntas, sí, se atiende a DF. Pero si DF llega un T más tarde, perdió. Tiene que esperar a toda DB, que es lo que decía recién yo, si al nuevo dispositivo, al D, le daba prioridad 15. Si le doy prioridad 15, igual sigue teniendo que esperar a DB y a DF. sí. Porque si DB pide justo un cachito antes, tiene que esperar todo DB y después todo DF, que tiene mayor prioridad que él, entonces el pareja le va a ganar. Y si bien le subimos un punto al nivel de prioridad, o sea, si le subimos en uno la prioridad, sí, con la misma latencia. Los mismos 600 de latencia. ¿Se entiende? Porque el que está en el mismo nivel que él le afecta. Perfecto. Y si esos pedidos hubieran llegado los mismos, pero en diferente orden, no podría haber cambiado la latencia. Sí, por eso Pero no una debería cosa... ser el peor caso Correcto. de todas las, o sea, de la peor combinación. No Sí, pero normalmente es fácil ver cuál es la peor combinación. En general es que entren todas juntas, y si no que entre una en el peor momento. Cuando vos empezás a hacer esta línea de tiempo te das cuenta cuál es el peor momento porque te quedó. O sea, que cuando nosotros dijimos que el peor caso para DD era 500, en realidad era 600, Sí. en realidad cuando era 0. No Correcto. sabemos si es por a lo mejor otra combinación. No hay ninguna otra combinación. Tienes que esperar a todas. Salvo que alguno interrumpa 2 veces dentro de los 500, no hay otra. Claro, pero si estas hubieran llegado en otro tiempo, lo mismo hubiera demorado 500 todas. No, podría demorar... Sí, demora 500 porque fíjate que... Independientemente Si bien- de Si bien algunas tuvo que esperar, o sea, si bien ya tuvo que esperar estos 7, estos 90, o sea, estos 10 son estos 90. Entonces, pero menos 100. exactamente. O sea, fíjate que terminamos en 500, a pesar que hubo interrupción al medio. ¿Sí? Entonces, no, por ese lado sí, no cambia nada. Lo único que tenés que ver es, como te decía recién, que si llega un T antes que vos, entonces vos no interrumpís, tenés que esperar ese tiempo. Y por ahí tenés que ver qué pasa con los que están en el mismo nivel que vos. Pero no es mucho más complejo que eso el análisis. Si alguna interrumpe 2 veces, bueno, tendrás que decir, bueno, el peor caso es el que interrumpa acá, y entonces que repita acá, y lo tengas que esperar 2 veces. Pero a ver que saben que los 10 no se repiten. Eso es porque una vez que están hechos esos 10 no se repiten. Entonces, toda la inclusión tiene que demorar 100. Sigue demorando siempre. Independientemente si lo ha hecho por pedazos. En realidad, el punto es el siguiente. De estos 10 son guardados de estado, estos 80 suelen ser trabajo útil y estos 10 suelen ser recuperar el estado. O sea, que tampoco podría interrumpir en los últimos 10. Por ahí sí podés recuperar, podés. Depende cómo lo hagas. Ahora, el tema es que esto y esto en realidad son tiempos muertos. Para poder hacer los 80 necesitas estos 100. Y estos son los que vos estás haciendo para guardar el estado del programa principal o de la rutina anterior. Entonces la rutina anterior no se alarga. Vos te alargaste como rutina
Porque vos querés hacer 80 y tuviste que sumar 10 y 10 para poder suspenderla y volver. ¿Se entiende? Entonces no es que se alarga el programa, se estaba ejecutando. Vos sos más largo de lo que deberías. Sí. En todo caso no sería que comiencen con el menor nivel de integridad y comienzan a llegar. Es lo mismo. Si llegan todos simultáneos y vos tenés el menor, vas a tener que esperarlo todo. Y si llega uno y después llega otro y después llega otro, igual vas a tener que esperar todo. ¿Se entiende? Fíjate, si acá pide DD, igual vas a tener que esperar los siguientes. Y acá no llegaron todos juntos, llegaron intercalados. Pero lo cierto es que antes de que terminó uno, llegó el otro, entonces este patrón, o sea, estos tiempos van a ser los mismos que si tienen todos juntos. Los tiempos intermedios y las latencias de estas no, pero la latencia del que está esperando sí es el mismo. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en ese caso es un análisis distinto para el U, para el B, que para el C, que para el D. O sea, el B tiene que esperar a estos. El C tiene que esperar a estos en el peor caso. Y de ahí vas a ir sacando con la misma idea que esta, pero armando los pedidos como más te molesten, las máximas latencias de cada uno. Y si DD hubiera sido 0x16, o sea, el... No, ya está ese, ¿verdad? Ese es el que analizamos, 0x16 o 15 es lo mismo, entre 14 y 17. 20. Ojo porque 20 ya es otra cosa. Por eso- 20 o 19, Ah, claro, 19. porque hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. 19 comparte nivel con B y con F. El peor caso hubiera sido que sea D después de que se termine de... El peor caso es que él tenga que esperar a uno de estos dos. A los dos no los va a esperar porque en cuanto él ponga el pedido, la latencia cuenta desde que él pone el pedido, ¿verdad? En cuanto él ponga el pedido, si él tiene 19, va a ganarle a 17 o a 14. Entonces lo peor que puede suceder es que uno de esos dos le haya ganado un T, pero nada más que eso. Claro. Entonces ahora baja Los a... otros siempre lo mismo siempre. ¿Sí? Entonces ahora baja a 7. En cambio, si te vas a 20, en 20 ya comparte con este, siempre le va a ganar a los otros, o sea, ya no entran en el juego los otros dos, y puede compartir con este, y estamos casi en los mismos 400. ¿Sí? Ahora, si no hubiera nadie con 20, gana un 100. Y si este fuese un lento que demora 400, no ganó nada de eso. Sí. ¿Sí? Entonces importa no solo él, sino con quién está, porque como con los del nivel no anidan, esos, algunos te interfieren a vos en tu latencia. ¿Está claro? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es el tail chain? Porque en el TP hace diferencia entre guardado, recuperar estado y tail chain. Y no está en la diapositiva que El viene, tail ¿no? chain, O sea, yo me acuerdo que lo vimos en clase, pero no está en la diapositiva. ya lo voy a corregir. El tail chain es, si se puede, encadenar estos 10 con estos 10 en, por ejemplo, 4. ¿Por qué? Porque vos tradicionalmente, cuando hay una interrupción, ejecutás los 10 de guardado, los 80 y los 10 de recuperar. Normalmente el estado se guarda un pedazo automáticamente por control y un pedazo por software. Es decir, estos 10 que yo estoy diciendo que son guardados podrían ser todos de software, todos de hardware, o 6 y 4, o 5 y 5. ¿Sí? Normalmente el control lo que hace es guarda todo el estado, recupera todo el estado, cuando recupera todo el estado, recupera el nivel de prioridad, en este caso 0, porque dejé de atender interrupciones, y recién cuando recupera el nivel de prioridad veo que hay una interrupción pendiente de prioridad mayor a la mía y entro de vuelta en atención. Entonces, estos 10 guardan el estado que estos 10 recuperan, o estos 10 recuperan el estado que este lo vuelve a guardar. Entonces, lo que hace el control es mirar anticipadamente, pero ¿desde dónde? Desde que terminó la rutina de software. Entonces, si estos 10 son todos de software, como se usa en el refile, el control no puede hacer nada. Si estos 10
como el caso del córtex, que son totalmente por hardware o son 8 por hardware y 2 por software, a estos 8 con estos 12 por hardware los podés ahorrar y podés ahorrar los 20, ¿sí? Pero eso es algo que puede hacer el control. El software, a menos que por software esté viendo sin interrupciones, no. El software tiene que terminar como si no hubiera otra cosa. ¿Sí? Entonces el time chain es algo que usa el control cuando guarda el estado, cuando guarda un estado importante por hardware y recupera un estado importante por hardware para no recuperar y guardar el mismo estado 2 veces consecutivas. Y solo se da cuando paso de una prioridad, de una interrupción de una prioridad a la misma prioridad. O sea, acá no hay time chain. El de anidamiento no. El time chain se da cuando yo venía en una interrupción de prioridad 2, me había quedado otra pendiente, y entonces paso de 2 a 2 como si nada. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, el único caso donde se podría dar es este. Que estoy pasando de interrupción a interrupción en las mismas prioridades. ¿Sí? En las que hay anidamiento no puede haber time chain. Si tengo una interrupción, llega una de prioridad 4. Cuando termina ese 4, paso otra de 4, sí. O sea, no importa que esté anidada con una de 1. Pero el tema es, cuando termino una de 4, sigo en una de 4, ahí puede haber time chain. Si termino una de 4 para bajar a una de 2, y para entrar a una de 5 se supone que no, porque se hubiera entrado antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, también. Yo estoy en una prioridad 3 Sí. y termino una interrupción de prioridad 3. Hay solo 2 escenarios posibles. Si voy a analizar la lógica, quiere decir, bueno, podría ir a otra 3, a una mayor o a una menor. A una mayor no puedes ir. Si fuera una mayor ya habría sido antes. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces ese escenario está descartado. A una menor estás desanidando. No hay time chain. Pues tenés que recuperar el estado de la que quedó abajo. El chiste es cuando vas de 3 a 3. Porque entonces ahí guardás el estado para volver a recuperar el mismo, ¿sí? Que puede ser el de una interrupción de abajo o puede ser el programa principal, no importa. Pero solo hay time chain cuando vos pasas de una interrupción de prioridad N a otra de prioridad N. ¿Sí? Si subís o bajás en el alineamiento, no. Porque eso lo tenés que guardar de verdad y lo tenés que recuperar de verdad. Puede ser la misma prioridad, se refiere en realidad Al mismo nivel, sí. Al mismo nivel. O sea, te quedó pendiente Sí. y las estás empezando a atender. ¿Más dudas? ¿Qué dice que se puede anidar hasta 8 interrupciones por máximo? ¿Qué pasa con el noveno? Va a terminar de ejecutar. No vanidad. y- ¿Por qué? Pero se pierde. Queda guardado. ¿Por qué puede atender hasta 8 como máximo? Ah, por los bits. Claro. Tengo 8 niveles. ¿Qué va a suceder con todas las otras? Van a quedar pendientes como quedó pendiente la otra vez. Y a medida que vaya saliendo de las de ese nivel, voy a ir atendiendo a las que quedaron pendientes del mismo nivel que estaban. Suponete que tenés 8 interrupciones en cada uno de los niveles. O sea, tenés 64 interrupciones. 8 en cada nivel. Bueno, atender a la que llegue primero o la que sea más prioritaria, cuando termine con ese nivel y aparezca otro mismo nivel, y la vas a atender después. Y obviamente, a la que tiene el 0,0 le va a tocar al final. Se supone que le va a tocar. Volvemos al mismo. Se supone que lo que demoro en cada una y cada cuánto interrumpen, me da para poder atender a todas. O sea, a pesar de que es un número muy grande, no se va a perder ninguna. En general no se va a perder, porque en general esto es un flip-flop que queda memorizado hasta que alguien lo borra. Para que se pierda, vos tenés que ir borrar el flip-flop dependiente a la regla. Lo que puede suceder es que ya no valga la pena atenderlo. ¿Se entiende? Sí. A veces cuando hablamos de interrupción, en realidad, o sea, cuando hablamos de perder una interrupción es que estamos en el, vuelvo al ejemplo del reloj, que es muy fácil verlo. En el reloj, si tengo una interrupción cada milésima de segundo y demoro más de una milésima de segundo en atenderla, ya no tiene sentido que la atienda, ya fue. ¿Sí? No es que se perdió, el pedido sigue estando.
Pero ya no tiene sentido porque el evento que yo quería procesar se perdió. Es como llegar después de que se fue el colectivo, o sea, está. ¿Sí? Pero no es que el pedido se pierde, la bandera va a seguir puesta y yo voy a entrar en la interrupción. Lo que pasa es que lo que voy a hacer o no sirve, o sirve a media, o lo voy a hacer mal porque lo estoy haciendo tarde. ¿Sí? Entonces no es que literalmente se pierde, es que lo que representaba ese pedido ya fue, porque hay una segunda milésima y yo no me enteré, que hubo dos, no tengo capacidad. O sea, normalmente lo único que tengo en interrupciones es un flip-flop. No puedo acordarme que vinieron 4 interrupciones y hacerlas las 4 juntas, de la misma línea de interrupción, ¿entiendes? Entonces, si el dispositivo pide una interrupción y yo todavía no lo atendí y el dispositivo pide de vuelta, yo lo veo como un solo pedido. Ahí hablamos de que se pierde, porque él hizo 2 y a mí en realidad me quedó solo 1. ¿Por qué? Porque tengo un bit de memoria, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, que haciendo una interrupción, como dice usted, ya muy tarde, ¿indica que hubo mal diseño o puede pasar a pesar de estar bien diseñado? No, al principio hay un mal diseño. Se te escapó la tortuga en el niño. Porque si es algo que podría ocurrir, el dispositivo debería de poder... Primero, debería ser un dispositivo que tiene la capacidad de esperar. Un oscilador de tiempo no tiene la capacidad de esperar. O sea, ahí cuenta una milésima y cuenta una milésima. Fin. Ahora, si un teclado no tiene la capacidad de esperar. Apretaste la tecla y si no te enteraste, apretaste 2 veces y no te enteraste. ¿Sí? Ahora, hay otros dispositivos, como puede ser un disco rígido, que vos sí le podés decir, espera, me sigas mandando datos porque no te lo puedo procesar. Y el tipo espera. ¿Sí? Y entonces, lo deseable es que vos lo atiendas pronto, pero si no lo atendés, no pasa nada porque él deja de generar información y deja de mandar pero no todos los dispositivos pueden dejar de mandar información. ¿Sí? Hay dispositivos que por su naturaleza vos no podés controlar si te mandan o no te mandan información. Entonces, depende del dispositivo, podrás ajustar la velocidad, o depende del dispositivo, tendrás que atenderlo sí o sí porque sabes que ese no te va a esperar. Y a veces lo que no esperan son los que interrumpen más despacito. El teclado interrumpe una vez, por décima de segundo, ¿no? Vos tenés 10 teclas por segundo. Pero tenés un tiempo definido para saber qué es lo que demora en levantar el dedo y volver a apretarla. Entonces, no interrumpe mucho, te puede esperar un tiempo largo para lo que estamos hablando, pero no te puede esperar ni una milésima más que eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay dispositivos que, obviamente, ¿cuál es la peor combinación? Que te interrumpe mucho y no puede esperar. Si resolvimos eso, resolvimos todo. Pero tenés todas las combinaciones. Lo que caracteriza a los dispositivos de entrada y salida es la diversidad. Tenés dispositivos rápidos conviviendo con dispositivos lentos, dispositivos que tenés control de flujo, o sea que te podés decir esperar o aumentar o bajar la velocidad con dispositivos que no pueden esperar nada. Dispositivos que los manejás por polling, con dispositivos que los manejás por interrupción, con otro método que vamos a ver. Y en general necesitas abrazar la diversidad, o sea, a este me conviene manejar de esta forma y a este me conviene manejar de una forma distinta. Porque como son distintos, tenés que usar distintas estrategias para resolver el problema de la mejor forma. ¿Más dudas? ¿Puedes poner el diagrama de flujo ese que estaba, de cómo pasaba del sistema operativo a la tarea o Es que en el punto 1 del TP nos piden que hagamos un diagrama de flujo explicando cómo es el proceso de la atención de una interrupción. Bien. Supongo que ese No, tengo una duda más del ahora, diagramita ese. el diagrama de ¿Ese? No. Bien. El del sistema operativo. Sí, este. El del privilegio, en realidad. Vos podrás tener privilegios sin tener sistema operativo. Sí. Ahí tengo la duda de si yo estoy en el privilegiado, que es el sistema operativo, voy a una rutina a un programa de usuario. Sí. Para volver al sistema operativo, sí tengo que hacer trap vertical, pero el handler ese, ¿qué era entonces? ¿Qué handler? El handler privilegiado, ¿ese era? Eso es parte del sistema operativo. O sea, estos dos son del sistema operativo. O del supervisor, o de tu parte privilegiada. ¿Sí? Sí.
Y este puede hacer que en lugar de volver acá, o sea, el camino puede ser así, así y así. ¿Ok? Porque, a ver, en esencia lo que hace el sistema operativo es meter la pila, y entonces el estado que guardó de que PC hay que volver, lo cambia. Entonces, de acá, entra acá, y en lugar de volver acá, vuelve a otro lado porque le miente la dirección de retorno del PC. Con mucho cuidado para que eso funcione, ¿no? Pero básicamente hace eso. Pero no tenemos hablando del mismo nivel de privilegio. No, O sea, no volvería a tener el mismo nivel de privilegio. no, pero tampoco volvería el mismo código. ¿Se entiende? O sea, este camino, vos dirías, bueno, si estoy acá, hago así y vuelvo acá, y si estoy acá, hago así y vuelvo acá. No, existe la posibilidad de hacer así y así, y a ese programa lo dejo congelado, y empiezo a ejecutar otra cosa y él se queda sin procesador, y existe la posibilidad de hacer así y así, y ahora vuelve a ejecutar este como si nada hubiera pasado, pero en el medio le robé un montón de tiempo, ya no solo en modo interrupción, sino incluso en otro programa. Es más, puedo hacer así y volver a otro programa de usuario. Lo que hace el procesador es el estado que se guarda en la interrupción, cambiarlo. Referente un salto. Cuando que empecé sobreescribe su... A vos sabés que el programa dejó todo guardado, ¿verdad? Entonces, si vos guardás la dirección de retorno en una variable y pones otra dirección de retorno, vuelve a otro lado. Y si a eso lo haces varias veces, cada uno va a estar congelado en el tiempo como si no hubiera pasado nada. Pero los programas conviven como si los otros no existieran. Cada uno se cree el único programa que ejecuta. ¿Sí? Y utiliza las interrupciones para hacer esa trampa. Entonces, el punto es que vos podés hacer así, pero también podés hacer así y volver a algo que no es lo que estabas haciendo. Pero, En algún momento más adelante vas a hacer el camino inverso y vas a volver a ese programa. claro, pero no es que yo como usuario puedo. No, vos como usuario no. Yo Por puedo eso, hacer estas código dos, del sistema operativo. por eso estas dos son del sistema operativo. Siempre. Si el sistema operativo lo necesita, hará eso. Pero yo no puedo hacer una trampa como para decir yo desde usuario quiero llegar a aquel, entonces hago este pedido específico que. Pero no es tu programa donde se va a ejecutar. Porque esto es un código distinto que esto, y vos lo que no tenés es forma de decirle a este mismo código que yo puse lo quiero ejecutar privilegiado. Pero si das una pila para poder conectar eso. Sí, se hace una pila separada, se fragmentan pedazos de memoria y se le da una pila a cada uno. Para que cada uno guarde sus estados en un lugar separado. Se crea una pila para cada programa de usuario y una pila totalmente separada para el sistema operativo. Porque si el programa puede manipular la pila del sistema operativo, puede ser interesante. Vale. Pero el sistema operativo le manipula la pila del usuario. Como dicen en los usuarios, la pila A los programas de usuario. Usa eso para poder sacarle el procesador, o sea, para dejarlo congelado y ejecutar otras cosas hasta que quiera darle de vuelta el tiempo. Y normalmente hace un ciclo muy rápido y vos crees que estás ejecutando todos los programas al mismo tiempo y en realidad se están ejecutando pedacitos de tiempo cada programa. Y el trap vertical, o lo pedía el programa de usuario si era buenito, o sea, le No. decía al sistema operativo. El programa de usuario no lo pide porque es bueno, el programa de usuario lo pide porque lo necesita. Porque necesita hacer algo como escribir en la pantalla y él no puede escribir en la pantalla. Pero, o sea, para decirle ya terminé, poder pasar a otro. O sea, porque si no, el thread de usuario se ejecuta siempre. Correcto. Cuando vos usas cualquier primitiva de sincronización, de semáforo o lo demás, estás haciendo un código. Claro. O sea, todas las sincronizaciones que viste el sistema operativo están usando un ecola de... Claro, pero o lo hace el sistema operativo por tiempo de... Exactamente. O Con lo- la interrupción del SIGTIC también te puede sacar y decir ya se te acabó la cuota de tiempo. Por eso es preemptive, porque te puedes sacar sin pedirte permiso. En los cooperativos solo vos podés decir ahora. Pero entonces el manejo de la introducción debe ser el operativo. ¿Verdad? Siempre.
sea, yo estoy ejecutando un programa y me llevo una interrupción. Va a una rutina del sistema operativo. No, va a una rutina, va al handler que le corresponde. Claro, pero yo estaba en el tren de usuario. Sí, ¿Cómo pasé al cambio? pasa automáticamente por el mecanismo de interrupción. O sea, otra forma de pasar de ahí a allá por una interrupción. Claro, lo que pasa es que la interrupción produce un trap. Sí. Dijimos Entonces, que el trap es guardo el estado sí, pero y empiezo a ejecutar un programa ¿cuándo hace el alternativo. encode? ¿Eh? O no hace nunca un encode. El encode lo hace cuando quiere pedirle algo al sistema operativo. En este caso, es que atiende la interrupción. No, la interrupción vos no pedís que la atienda, la interrupción que atiende. ¿Y en qué? O sea, Vamos a un ¿en qué caso interrupción, como- ¿en qué momento cambian los privilegios? ¿O es automático? Siempre que hay un trap, sea que el trap se dé por un encode, O por una excepción o por una interrupción. O sea, siempre que vos guardas, a ver, vamos a lo si hay una llamada subrutina, no hay un trazo también. No, Pues, en el llamado a subrutina no hay cambio de prioridad. En el llamado a subrutina hay dirección de llamada. Esto es un trap. Yo estoy ejecutando un programa y por una interrupción, una excepción, o porque yo pedí una excepción voluntaria, digamos, una interrupción o una excepción, se suspende la ejecución, se almacena el estado automáticamente y se empieza la ejecución de un handler. ¿Sí? Esto se llama handler, lo que estaba ejecutando, que en el programa solo, se llama thread. ¿Sí? Y este cambio de contexto es el trap. ¿Dónde se cambian los privilegios? Acá. Es una de las cosas que no estaba listada, pero que suceden acá. ¿Y dónde se recuperan los privilegios? Acá. O sea, en este estado, una de las cosas que se hacen es, se guarda el estado, se carga el PC y se sube el nivel de privilegio. Y acá guarda el privilegio que tenía. Y si volvés al mismo programa, porque acá no hiciste nada extraño que podrías hacer, volvés con los mismos privilegios del mismo programa en el que estabas. ¿Sí? Entonces, si hay una interrupción, no te pide permiso. Esto ocurre. Si vos necesitas que el sistema operativo haga algo por vos, vos producís esto voluntariamente con un encode. Exactamente. Es la única forma que vos tenés de pedir que te suban los privilegios, que no te lo suben a vos. Se lo sube el sistema operativo. Pero es la única forma de que vos, por ejemplo, le digas quiero imprimir en pantalla. Porque vos no podés escribir la pantalla. Para escribir la pantalla necesitas privilegio, entonces la única solución que te queda es pedirle al sistema operativo, haceme la gauchada, haceme. ¿Se entiende? Sí. El resto. Pregunten, porque ellos vieron algo más del sistema operativo que ustedes. Ustedes van a ver más del sistema operativo el año que viene, no se preocupen. Mucho más. Pero No te voy a entender que si yo estoy en un nivel de privilegio bajo, yo pensaba que la única manera de subir el privilegio era con una excepción controlada, haciendo una llamada. correcto. Pero también se puede con una interrupción. Pero es que la interrupción no la controla vos, es externa. Vos como programa no podés hacer nada con las interrupciones vienen. ¿Se entiende? Por eso yo les remarqué tanto. Las interrupciones son externas, pedido de servicio, incontrolables. O sea, sí podés decir que no quiero trabajar con interrupciones, pero una vez que dijiste va a trabajar con interrupciones, no tenés control. Llegan cuando quieren. Entonces el programa no tiene control de las interrupciones. El único control que tiene es quiero atender, no quiero atender, nada más. Y vos como programa de usuario tenés por seguro que no tenés control de esa parte. Una de las cosas que no podés hacer es decidir si vas a tener una interrupción. El sistema operativo sigue así por Te enteras tampoco. ni entenderás tampoco. ¿Sí? Entonces eso no está bajo tu control. O sea, puede suceder, pero vos no podés controlar nada. Entonces sí, las interrupciones cambian el contexto. Ejemplo concreto, cuando yo me aprieto una tecla, el sistema operativo tiene que entender que se aprende la tecla y avisarle a todos los programas que le interesen de la tecla. Entonces, claramente, el navegador tendrá que dejar de ejecutar, el sistema operativo tendrá que procesar el evento de tecla y avisarle al navegador, vos querías la tecla, pero el OBS también quiere la tecla. Entonces, tiene que pasar por el sistema operativo. ¿Se entiende? Y los programas ni se enteran de esa parte. Entonces, lo único que tiene sobre control del programa es pedir una excepción para pedir servicio y esa excepción controlada. Lo otro también puede ocurrir, pero ellos no tienen control. Sí.
Cuando dice pedir una excepción, es lo mismo que decir pedir una interrupción voluntaria. No. Si vamos a mantenerlo con el léxico, o sea, te agarras libros, puedes encontrar cualquier cosa, pero si vamos a mantener el léxico que estamos hablando, la interrupción no nos pedimos, repite los dispositivos. Bien. O sea, nosotros definimos como interrupción el pedido de servicio de un dispositivo que llega por una línea de hardware. Entonces, el que pide una interrupción es un dispositivo, no el software. Y acá entiendo que vos estabas poniéndote en el rol de software. Vos como software lo único que podés hacer es generar una excepción. Y en general, como las excepciones son casi siempre problemas, no deberías generar cualquier excepción. Porque cualquier excepción normalmente significaría que se te acabe el chiste y te maten. Entonces vas a tener una excepción específica para decir, no, es que no estoy haciendo macana, necesito de tu atención. La excepción es el mecanismo, el ECOL particularmente es la forma de que el software pide atención del sistema operativo. Y las interrupciones son el mecanismo en el que los dispositivos piden atención del sistema operativo. ¿Entiendes? Ahora, después, depende de la bibliografía que agarren, van a encontrar interrupciones por software, system call, o como sinónimo de interrupción por software, excepciones e interrupciones como lo mismo. ¿Sí? No hay una nomenclatura perfectamente definida. Refine sí tiene una nomenclatura definida, se va generando cierto estándar, pero para Cortex, por ejemplo, los traps son las excepciones y las excepciones no son los traps. Están justo dado vuelta los nombres. Entonces, si agarrás documentación, vas a empezar a leer y decir, no, pero este le llamo de otra forma. Sí. O sea, es muy habitual llamarle interrupciones a las interrupciones y a las excepciones. Es muy habitual llamarle trap a las interrupciones y a las excepciones. Entonces, tenés interrupciones y trap. En medio de una ensalada. Los conceptos siempre son los mismos, lo que cambian es de nombre a veces, depende de la bibliografía. Nosotros no vamos a jugar con eso. En la asignatura, interrupciones externas, excepciones son internas, trap es el cambio de contexto que se da por cualquiera de las dos cosas. En el punto del TP1, grabamos de nuevo es hacer esto, digamos. Sí. Sin más cosas raras, más funcionamiento, así más bien general. Y háganlo lo más completo que puedan. Entonces, bueno, puede llevar interrupciones, puede llevar las rutinas, No importa, porque si la interrupción llega acá, la ignorás. Son estos 10 temas. Y si la interrupción llega acá, es lo mismo que si hubiera llegado acá. Amigas. El control, el diagrama del flujo va desde acá hasta acá. Y en ese punto no atendés más interrupción. O sea, una vez que entraste por la línea azul, ya está, se congeló. Lo que llegue después de cierto punto, entra para la próxima y la próxima va a ser recién acá. Si es que tiene el nivel suficiente. Que es ni más ni menos que lo que hicimos acá. Podría suceder, como en nuestro procesador, que todo esto tenemos un texto. Ah, buenísimo. Es un caso muy benévolo, pero la realidad es que desde que empieza el reconocimiento de la interrupción, o sea, desde que decide cuál es la que va a atender, hasta que termina de guardar el estado y empieza la ejecución, no hay nueva interrupción. ¿Sí? Por eso se trata de que eso sea lo más corto posible. ¿Más dudas? Si en medio de la ejecución del bloque Acá. llega otra interrupción que va a anidar, o sea que va a parar este, va a continuar. Se hace el 3, 4, 5 y 6A. Se hace todo vuelta. Claro, Porque este bloque ahora es este. ahí va. Porque esto es software. Y entre este y este, la única diferencia es cuál es tu nivel actual de prioridad. Es decir, de qué para arriba vas a ver y de qué para abajo no vas a ver. O sea, va a ser 3, 4, 5 y 6A y capaz que después dice, che, pero lo sigo con este. No, porque eso no, o sea, solo va a ser esto si el pedido de lo que viene es mayor que el prioridad actual. O sea, entre este punto se evalúa la prioridad. O sea, si querés, el 3 lo está haciendo permanentemente. Va a ser el 4, 5 y 6 si es que esto dio positivo. Si no, esto vuelve y no hace nada. ¿Sí? Entonces, si la que llegó tiene mayor nivel, vas a desencadenar todo esto. Si la que llegó no tiene mayor nivel, va a quedar ahí pendiente y vas a seguir ejecutando. O sea, hace el 3, ¿no?
El CRE como que se hace permanentemente, sí. Había leído la prioridad de las experiencias que está ejecutando y ha guardado. Que Sí. se va comparando con otro registro que tiene un nivel de hardware, va comparando para ver si salta o no salta cuando hay una nueva. La evaluación se hace permanentemente a partir de el registro de prioridad actual, que es parte del estado que guardás porque es parte del estado que cambiás. Si vos atendés una interrupción de nivel 1, tu nivel actual es 1. Si atendés una interrupción de nivel 3, tu nivel actual es 3. Que es lo que decíamos. Y como se compara la interrupción más prioritaria que llegó con la actual, por eso que no puedo de 3 saltar 3. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo el EPIC es saber cuál es la prioridad actual del proceso, que está en el registro, que acá normalmente es 0, y que cuando entra en la interrupción acá el mismo control te lo deja, en este caso, por ejemplo, el 3, y el EPIC está mirando ese 3 de tu prioridad actual contra la prioridad de la interrupción más grande. Y si la prioridad más grande tiene el nivel mayor que la actual, le manda la interrupción. Y si no, se lo manda. ¿Se entiende? Sí, Pero eso es parte del estado, o sea, yo estaba ejecutando la instrucción, llegó una que es de menor prioridad, por lo tanto debería volver, pero un estado diferente, estaba ejecutando eso. Sí, yo estoy ejecutando esto, programa, esto es 3, así que es prioridad 0. Bueno, entonces, Estoy ejecutando esta, que es prioridad 1, llega supongamos. una instrucción, O 3. Esto es prioridad 3. llega una instrucción con prioridad 2. Ajá. Hace la evaluación de prioridad y como es menor, vuelve. Sí, lo que Pero pasa es que esto estado diferente. secuencialmente no se hace, o sea, esto se hace en paralelo permanentemente. En mi estado, o sea, esto es una representación al inicio. En la realidad, ¿qué es lo que sucede? En tu estado de CPU, tenés el número 3, que es tu prioridad actual. Sí. El EPIC está viendo el suceso actual y está viendo de las interrupciones que tiene pendiente, cuál es la que tiene el número más alto, y lo compara con ese 3 permanentemente. Y en cuanto llega una interrupción que tiene una prioridad mayor que esa, manda el pedido de interrupción. ¿Se entiende? O sea, el pedido no se hace, en realidad, hasta El pedido se hace al EPIC, al EPIC, al pero el CPU ni se entera. Claro, le llega una vez. Vos se lo delegaste al EPIC. ¿Sí? Entonces lo que te llega ya está filtrado. Ahora, a ese número de prioridad de estado vos lo podés cambiar. Y vos podés estar en un 3 y subirte la prioridad a 5 y decir no me entendés menos de 5. O podés acá bajarla a 2 y anidar con una de 3. Pero vos por programa, después de que guardaste. Entonces el EPIC le va a mandar cuando tenga que anidar y si en el medio llega nota del mismo nivel. El EPIC ya la filtra. El EPIC, claro, busca la más grande y esa es la que compara. Esa es la que cuando termine esta o si llega una de mayor nivel, todo Es eso. que si termina, cuando recupera el estado, volvés a bajar ese valor y el EPIC dice, ahora sí. Y esa es la razón por la cual se guardaba todo el estado y se volvía a entrar. Porque hasta que no terminabas de guardar el estado y no bajabas el número, no veías que ahora podías entrar de vuelta. ¿Sí? Y eso es lo que trata de resolver el time chain, diciendo, bueno, no esperemos hasta el final, miremos un cachito antes. Pero para eso tenés que saber dentro del estado dónde está el nivel que vas a recuperar la prioridad, para que el EPIC lo compare avanzadamente. ¿Se entiende? O sea, no es tan simple como ver mi estado actual. Porque vamos de nuevo, todo esto se hace por hardware. La evaluación de prioridad se hace por hardware, permanentemente en paralelo, siempre con la ejecución de prueba. O sea, es un comparador por hardware. Hacemos una pausa y empezamos el tema que sigue. ¿Qué les hace falta para el laboratorio del miércoles? No, sí. Era retórica la pregunta. Bien, ¿qué vamos a ver? La realidad de eso que estuvimos discutiendo en nuestro micro en concreto. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer andar nuestra placa por internet. Lo que vimos es genérico. Aplica a nuestro procesador, aplica a la mayoría de los procesadores con algunas pequeñas variaciones.
Hay procesadores que no tienen niveles, solo tienen habilitado, o sea, interrupción y no interrupción, nada más. Hay otros que tienen niveles fijos, hay otros que tienen niveles configurables. Básicamente, cuanto más viejo el procesador, más limitado, ¿sí? Lo que estamos describiendo es un procesador moderno. En general, les diría, un procesador moderno va a ser algo de la familia Cortex, que es de ARM y que es lo más nuevo en microprocesadores, en microcontroladores. Antes de eso, lo que tenemos son microprocesadores viejos de CPU reciclados, o sea, lo que fueron, por dar un ejemplo concreto, lo que fue el procesador de la Macintosh original, el 68000, se transformó en un microprocesador, en la familia de microcontroladores llamado Colfar. Entonces, los microprocesadores de propósito general, que ya quedaron demasiado viejos, con la tecnología nueva se hicieron mucho más baratos y se convirtieron en núcleos de microcontroladores. Hasta que ARM dijo, diseño algo de cero, y es como que el mercado está muy dominado por ese diseño de ARM de cero. Todo lo otro es legacy y en vías de desaparecer. Sí. Los x86, ¿cómo se manejan? No, los x86 son tan enredados que, si bien hay algunos microcontroladores basados en x86, Intel intentó hacer cosas, no funcionó. Intel armó sus propias líneas de microcontroladores, yo se las mencioné en algo de historia hace un par de temas atrás, como el 8051 y algunos de esos, que estaban basados en diseños mucho más viejos de los actuales x86. Y los actuales x86, aunque te vayas 8 años atrás, son una bestia. Y ya para el 8386, que estamos hablando hace como 17 generaciones atrás, era un micro demasiado complejo como para escalarlo en esto. Entonces, como que no pegó. Los micros que se migraron no eran los micros que tenían un diseño cero, como el 68000, que es contemporáneo del 386. En realidad es contemporáneo del 286, pero tiene un porte equivalente al 386, como que tuvo una generación avanzada, y es un microdiseño de cero y un diseño muy limpio. Y si no, los primeros RISC, como el MIPS 1000 que se usaba en la PlayStation 2 o este tipo de cosas, que son diseños como más limpios, que ya eran económicos en su momento y ahora son ultra económicos. ¿Sí? Pero como que todo eso se desplazó en los últimos 5 años, o sea, el movimiento empezó hace como 10. En los últimos 5 años se consolidó mucho en que el que domina el mercado es Cortex. Es un diseño limpio de 32 bits, que lo puedes comprar en distintas formas, entonces como que fue lo que muchas empresas usaron para dar el salto a 32 bits de sus procesadores de 8, 16 que venían reciclados. Bien, la única competencia, si se quiere, hoy en día es RISC-V, que también es un diseño limpio y en cierto sentido hasta mejor pensado que Cortex. Cortex, si bien es un diseño nuevo, arrastra cosas de compatibilidad hacia atrás. No tanto como Intel, pero arrastra. Nosotros, lamentablemente, vamos a sufrir algo que ya habíamos dicho en manuales anteriores, pero este es más notorio. Nosotros tenemos dos cosas. Tenemos la especificación de RISC-V, que deja cosas abiertas, y lo que decidió nuestro fabricante hacer en nuestro procesador. Así que vamos a tener que ver algunas cosas, las vamos a tomar de la especificación, y otras cosas, la especificación da alternativas, y nosotros vamos a tener que discutir, o vamos a tener que ver cuál es la alternativa que tomó nuestro fabricante. ¿Sí? La especificación de RISC-V está dividida en dos partes. La parte no privilegiada, que es la que veníamos usando, y la parte privilegiada, que es la que vamos a empezar a usar. ¿Qué definirá la parte privilegiada? Los niveles de privilegios, interrupciones, excepciones y todo lo que venimos viendo. ¿Sí? Para soportar esta arquitectura que es optativa, o sea, ustedes pueden hacer un procesador RISC-V sin implementar la arquitectura privilegiada. Nuestro micro implementa parte de la arquitectura privilegiada, pero podrían no usarlo. Para soportar la arquitectura privilegiada tienen que soportar una extensión. ¿Se acuerdan que hablamos que el micro tenía la parte de enteros? Después tenía extensiones para agregar instrucciones como las multiplicaciones. Bueno, hay una instrucción que no vimos en su momento, que se llama ZISR, que es una instrucción para
soportar registros de control y estado en el procesador. Esta extensión define hasta 4096 registros de control y estado, o sea, define que vos tenés que soportar hasta 4096, y define 6 instrucciones para leer y escribir esos registros de control y estado. Básicamente se puede transferir del registro de control a uno de propósito general, de uno de propósito general al control, y hacer un OND y un AND para setear ciertos bits que ustedes quieran. Esas son las 6 instrucciones para que puedan manejar cualquiera de estos 4096. Y las distintas funciones se van a ir haciendo definiendo distintos registros de estos. ¿Sí? Cuando ustedes están debugueando la placa y despliegan la parte de registros, después de que se acaban los T, los X y demás, aparecen un montón de registros. Bueno, esos son los registros de control y estado que tiene ese procesador implementado. ¿Sí? ¿Esos registros de estado son solo para interrupciones o en general? Esos registros de control y estado son para muchas cosas. De hecho, en la arquitectura, en la extensión, se define en la arquitectura no privilegiada. Y en la arquitectura no privilegiada dice que si vos soportás esta extensión, tenés que tener un registro, por ejemplo, que creo que te dice la frecuencia que otorga, que resuelve el estudio. ¿Sí? Y otro registro que te dice cuáles extensiones soportás. Entonces la máscara de bit te dice yo puedo multiplicar o no puedo multiplicar y qué cosas hacer por cada uno. ¿Sí? Entonces los registros estos son, o sea, esto es como tu base de decir, bueno, disponés de 4096 registros, vamos a ir definiendo el que hagan falta. Y ahí mismo te dice, yo ya te defino 3 o 4. ¿Sí? Y define toda la mecánica de cómo se lee y se escribe un registro de control. ¿Qué sucede cuando tratas de escribir un valor inválido? Todo ese tipo de cosas, que no vamos a entrar en detalle. ¿Sí? Eso es lo que hace esto. La arquitectura privilegiada te dice, bueno, para implementar la arquitectura privilegiada tenés que tener esto, y yo te voy a montar a definir un montón de registros nuevos y te voy a decir qué pasa con esos registros. Entonces va a haber un registro para evitar interrupciones. ¿Sí? Y te va a decir, este registro que tiene este valor, o sea, que este registro que tiene este identificador de registro, o sea, es el de 105 dentro de los 4096, en este bit sirve para evitar interrupciones. ¿Sí? El procesador tiene de por sí un registro de control de estado, y si quiero obtener una arquitectura privilegiada, Tenés que agregar más, y esos registros además tienen que definir cómo se controla el CPU. Este manual lo que te dice es qué tienen que hacer esos registros, no cómo, sino que si yo pongo este bit en 1 no tiene que haber interrupciones. Vos después resolverlo adentro como quieras. ¿Sí? Eso lo que te da es interoperabilidad. Como en otras áreas, esto es modular. La arquitectura privilegiada también es modular. ¿Sí? O sea, también hay partes que vos podés implementar y partes que no. Y algunas cosas el fabricante puede elegir, y entonces nos vamos a tener que ir a la realidad de nuestro fabricante, y para eso vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a tener que leer el manual del microcontrolador, pero ahora vamos a tener que usar menos el manual del microcontrolador, porque el manual del microcontrolador pone énfasis en los dispositivos de la salida y no en el núcleo, o no en el procesador. Para entender cómo funciona el procesador, vamos a tener que usar el manual del procesador, que es el manual del RISC-V Bumblebee de Nuclei, que es el desarrollador del procesador, como idea, que se lo vende al otro para que lo integre. ¿Sí? O sea, este diseña el VHDL y se lo vende a este para que lo integre con su dispositivo en casa. ¿Sí? O sea que vamos a tener que andar pasando por 3 manuales. En realidad, el manual del Bumblebee explica bastante bien lo que hace falta de la arquitectura, y casi que no necesitan, o sea, el del dispositivo físico casi para que esta parte no hace falta. O sea que el manual principal sería el del Bumblebee, porque explica cosas en una forma más simple que lo que explica el manual del estándar. Yo les dije que la primera parte del estándar era muy legible y se podía leer y era muy agradable, la segunda es todo lo contrario. No la escribió la misma persona. La segunda es un montón de definiciones de este registro sirve para esto y se escribe esto, y las explicaciones de por qué se usan o para qué se usan no están. ¿Sí? Entonces, no es muy legible. El manual de Bumblebee es más legible.
como para decir quiero entender qué es lo que está pasando o cómo se lo debería usar. La arquitectura privilegiada de RIFI define unas cuantas cosas muy interesantes, sobre todo lo que hace a las vinculaciones de sistemas operativos y de entornos grandes. Tengan en cuenta que este manual de arquitectura privilegiada sirve desde nuestro microcontrolador hasta algo que corre en una PC. ¿Sí? Y las mismas definiciones en principio sirven para toda la gama de procesadores. Entonces, algo que define es el entorno de ejecución de un programa. El entorno de ejecución de un programa es el componente de software y hardware que permite que ese programa se ejecute. Depende de lo que estemos hablando, el sistema operativo puede ser parte del entorno de ejecución, es decir, a mí me lo dan, ya está puesto, o puede ser parte de mi programa de aplicación. Y entonces el entorno de ejecución incluye al sistema operativo. Nosotros en Embebidos solemos compilar el sistema operativo como nuestra aplicación y es todo una sola cosa. Y el entorno de ejecución es nada más que el hardware pelado. Pero en la PC, el entorno de ejecución es del sistema operativo para arriba. Yo interactúo con el sistema operativo y lo que hay por encima no me interesa. Y algo que define este, que es algo que ustedes conocen, aunque no deben de conocer el nombre, es también cómo interactúa el sistema operativo con la máquina. Hasta donde nosotros vimos, el sistema operativo interactúa directamente con la máquina. No necesariamente. Este define 4 niveles, y hay un nivel entre la máquina y el sistema operativo, que es el hipervisor. ¿Qué es el hipervisor? VirtualBox. Es lo que le permite correr el sistema operativo en una máquina virtual. ¿Se entiende qué es el entorno de ejecución? Para el sistema operativo es o la máquina virtual. Él no se entera si está en la máquina real o en la máquina virtual. Como mi programa no se entera si está con un sistema operativo o con otro, en una máquina real o en una máquina virtual. Los entornos de ejecución son como burbujas, ¿sí? Y cuando yo estoy en un entorno de ejecución, todo lo que está por encima, para mí es como si no existiera. ¿Sí? Pero sería lo más próximo. Por ejemplo, si Vos interactúas con tu nivel inmediatamente superior. Ok, ese sería el entorno, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que depende en el contexto en el que estés y depende de lo que estés haciendo. Si vos sos el sistema operativo, tu entorno de ejecución es del hipervisor para arriba. Si vos sos el hipervisor, tu entorno de ejecución es la máquina real. Si estás en un embebido y ninguna de esas cosas, tu entorno de ejecución también es la máquina real. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es exactamente el entorno de ejecución? Depende de cómo encastes tu programa en el resto de la plataforma. Todo lo que vos no estás escribiendo es el entorno de ejecución. ¿Sí? Todo lo que te puede brindar servicio. Eventualmente la máquina física pelada. Entonces se definen hasta 4 niveles de privilegio: máquina, hipervisor, supervisor y usuario. Este es el sistema operativo. ¿Sí? Y esto es la máquina real. Acá son Dios. Nosotros venimos acostumbrados a trabajar acá. ¿Sí? El modo máquina siempre existe. Los otros son optativos. Si existe el modo máquina y uno más, ¿cuál será? El modo máquina no se refiere El solamente modo a- máquina sos Dios. El menos restrictivo, el más privilegiado. Puede ser todo. O sea, tenés la máquina total, real, física a tu disposición. Por eso es modo máquina. Voy a hacer todo lo que quiero. Cero restricción. Y la pregunta era, Si solo tenés 2, ¿cuál será el otro que existe? Y el otro límite, el usuario. Entre máquina y usuario tenés todos los privilegios o ninguno. Y si solo tenés 3, y si tenés 4, el hipervisor. El hipervisor tiene como función mentirle la máquina al sistema operativo. ¿Se entiende? ¿Cuántos se animan a decir que tienen nuestro procesador? Así chiquito como lo ven, a 90 centavos de dólar. 3.
máquina, supervisor y usuario. ¿Sí? El modo máquina siempre existe y el procesador arranca, oh sorpresa, en modo máquina, en el modo menos restrictivo. ¿Sí? Si se implementa el modo usuario, entonces existen instrucciones para pasar del modo máquina al modo usuario. En realidad no son instrucciones, y lo que van a hacer son tocar registros de control de estado. O sea, todo lo vamos a hacer con esas 6 instrucciones y los registros. Esto significa que el sistema operativo también hay cosas que no puede hacer. También hay cosas que no puede hacer. De hecho, como está definido, no puede hacer nada que la máquina no le deje hacer. Algo muy interesante que define Refine es: si tengo el modo máquina, el modo supervisor y el modo usuario, ¿en qué modo se atienden las interrupciones? Eso. Genial. En máquina. Dijimos que vos tendrías que, en las interrupciones, te tenés que ir al modo más privilegiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La máquina puede decir, esta y esta interrupción quiero que se atiendan en modo supervisor, con las rutinas del supervisor. Pero la máquina está por encima. La máquina viene a ser la unidad de control. La máquina sería el software que configuró inicialmente todo el entorno de ejecución. ¿Sí? Entonces, la rutina de inicialización está en modo máquina. Vos pensás que a cada uno de los niveles el software lo escribió gente distinta. Porque cuando tenés modos, cuando tenés niveles de privilegios, porque el sistema operativo lo escribió una persona, la aplicación lo escribió otra persona, y el entorno de ejecución lo escribió otra persona. Entonces, el entorno de ejecución le permite hacer ciertas cosas al sistema operativo. En embebidos es habitual que el sistema operativo te escriba también el pedazo de máquina y te dé todo listo. Pero en realidad, a nivel de privilegios, la máquina tiene que dejar que el sistema operativo entienda ciertas interrupciones. Eso te permite que ciertas interrupciones no vayan al sistema operativo, sino al hipervisor y le mientas cosas al sistema operativo. Como el sistema operativo se las miente al usuario. Y todo eso se digita desde el nivel más alto, que es el máquina. ¿Sí? Entonces la máquina decide si las atiende él o si las delega y a qué nivel las delega. Y cada nivel puede delegar hacia abajo. Entonces el hipervisor, o sea, algo que la máquina le delegó al hipervisor, el hipervisor se la puede delegar al sistema. Es decir, esa interrupción no va a atender. Pero esta otra yo la voy a atender y después te voy a llamar a vos haciéndote creer que la atendí. Pero ya te cambié las cosas. ¿Se entiende? Entonces, esto es la puerta de entrada a que vos estés en esa burbuja del entorno de ejecución y no sepas qué pasa por arriba. ¿Y por qué directamente no las atiende toda la máquina? Tiene que pasar al supervisor. Porque la idea es que la máquina ataque situaciones en donde, o sea, si vos pusiste un supervisor, en principio lo único que debería de ir a la máquina es lo que el supervisor no puede gestionar. Que deberían de ser cosas muy específicas de la plataforma. Por ejemplo, no tenés acceso alineado a memoria y el sistema operativo dice yo tampoco me voy a alimentar por eso. Entonces la máquina tiene que mentir accesos alineados, porque hay una excepción por acceso no alineado. ¿Para qué? Para que dos máquinas, una que tiene acceso y otra que no tiene acceso, pero el sistema operativo sean iguales. ¿Se entiende? Sí. Pero si vos tenés a alguien que te dice yo me puedo hacer cargo de todo esto, lo razonable es que se lo dejes. ¿Por qué no dejarías algunas cosas? Para poder simular un entorno distinto a ese sistema operativo en una máquina. Entonces eso te permite que una máquina equipare capacidades con otra máquina sin que el sistema operativo se entere. Vamos a un caso concreto, no tenés instrucción de multiplicación. El sistema operativo dice, no, yo sin instrucción de multiplicación no puedo. No hay problema. Yo escribo una rutina de multiplicación por carga y la pongo en la excepción de instrucción inválida. Entonces, cuando quiera multiplicar, va a haber una instrucción inválida. Va a ir a la máquina va a decir, para, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? ¿Multiplicar? Multiplico y vuelvo. Ah, no, estabas haciendo otra cosa, se la pasó al sistema operativo y no sé qué está haciendo la instrucción inválida. Y haces por software lo que una máquina haría por carga y el sistema operativo no se entera. ¿Se entiende por qué vos te pondrás por encima? Sí. Pero solo en los casos puntuales. Si vos tenés un sistema operativo, le vas a delegar el necesito todo. Pero tenés esa herramienta de capturar las cosas y mentirle al sistema operativo.
que en otras plataformas no lo tenés. ¿Sí? Entonces eso te permite ejecutar el sistema operativo en distintos entornos de ejecución, haciendo que un entorno emule al otro con las interrupciones y las excepciones. Y que el sistema operativo no se emule. Es parte de la famosa virtualización. ¿Cortamos acá? En 5 minutos que no hay nada de correr.